Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alison Muñoz. Yo soy estudiante de quinto año de la carrera de Medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también soy parte de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas, también conocida como la SEC. Y el día de hoy les traemos un repaso sobre los puntos claves de la endocarditis infecciosa. Los objetivos de esta clase se basan en revisar los conceptos, la epidemiología y la clasificación de esta enfermedad, además de analizar la etiología, la fisiopatología y cómo esto relacionarlo con lo que es el curso clínico de la endocarditis. Y por último, también quisiera que discutamos un poco sobre el algoritmo diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones de esta enfermedad. Para la agenda del día de hoy vamos a hablar de algunas generalidades a tomar en cuenta antes de adentrarnos en esta enfermedad, también sobre la epidemiología, la clasificación, la etiología, la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones de la endocarditis. Ahora, un poco sobre lo que son las generalidades. ¿Qué es la endocarditis? La endocarditis va a tratar sobre la infección del endocardio que va a afectar a una o más válvulas cardíacas. La lesión característica que quisiera que nosotros recordemos es la vegetación. ¿Y esto qué es? La vegetación, por definición, es una masa de plaquetas, fibrina y, en caso se infecte, también de microorganismos y escasas células inflamatorias, las cuales van a formar esta lesión característica del endocarditis. Entonces, para esta enfermedad tenemos que reconocer las capas histológicas de nuestro corazón, en los cuales tenemos el endocardio, que es donde se va a dar toda esta enfermedad, también el miocardio y también el pericardio. Entonces, dicho esto, quisiera que algo que nosotros nos llevemos es que la ubicación más frecuente de esta enfermedad van a ser las válvulas cardíacas. Sin embargo, es la más frecuente, pero no la única, ya que también puede afectar a algunos dispositivos intracardíacos o también al endocardio, el endocardio moral dañado también, por ejemplo. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a ver un caso clínico. También quisiera que sepan de que en este video lo que vamos a hacer es que vamos a resolver un caso clínico sobre conceptos que posteriormente van a ser explicados, para así ponernos a prueba un poquito antes de recibir esta información. Entonces vamos a empezar. Un hombre de 45 años acude a urgencias con fiebre persistente de hasta 39,5 grados, además de escalofríos, fatiga, sudoración nocturna desde hace aproximadamente 2 semanas. Tiene antecedentes de uso de drogas intravenosas, un soplo cardíaco diagnosticado previamente también. En el examen físico se observan petequias en los brazos y tórax, así como nódulos dolorosos en los dedos, también conocidos como nódulos de Osler. Su presión arterial es de 110/70, su frecuencia cardíaca es de 105 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria es de 20 y la saturación de oxígeno de 97%. Además, en el ecocardiograma se muestran vegetaciones en la válvula tricúspide. Se va a tomar un hemocultivo y para esto quisiera que ustedes me digan, ¿cuál es el hallazgo más probable en el cultivo GRAM de este paciente? Así que pausen el video porque ahora vamos a ver la respuesta. Listo. Entonces la respuesta a esta pregunta es el Staphylococcus aureus. Y también vamos a pasar a explicar por qué en las siguientes diapositivas, pero lo que sí o sí quiero que ustedes recuerden de esta diapositiva y de este casito es primero el dato de que el paciente tiene una fiebre persistente de hasta 39,5 grados, también que tiene el factor de riesgo que tiene uso de drogas intravenosas, también un soplo cardíaco previamente ya diagnosticado. Y que también tiene en el examen físico petequias, nódulos dolorosos, o también conocidos como nódulos de Osler, y en la ecocardiografía eh, se muestra lo que son las vegetaciones en la válvula tricúspide. Entonces, vamos a seguir. Primero vamos a ver un poco sobre lo que es la epidemiología. Esta enfermedad es una infección altamente grave. ¿Y por qué? Porque esta representa una gran tasa de morbilidad y también mortalidad. Y además que tiende a complicarse. Y las complicaciones vamos a hablarlos un poquito al final. Entonces, esta enfermedad tiene varios factores de riesgo, entre los cuales tenemos que la incidencia de la endocarditis va a ser mayor en ancianos y en pacientes con prótesis valvulares, y también en pacientes varones. Entonces, vamos a ver primero cuáles son los factores de riesgo cardíacos. Entre ellos podemos ver de que el paciente haya tenido una endocarditis infecciosa previa, también que haya tenido una valvulopatía cardíaca previa, una válvula cardíaca protésica también, un catéter venoso central, que tenga algún dispositivo electrónico implantable o también una cardiopatía congénita de base. Además, los factores de riesgo no cardíacos incluyen las drogas endovenosas, que es lo que justo nuestro paciente tenía, también una inmunosupresión, algunos procedimientos dentales o alguna cirugía reciente o alguna hospitalización reciente también.
y además de una hemodiálisis. ¿Por qué una hospitalización reciente? Porque recordemos de que todo paciente hospitalizado está expuesto a algún germen nosocomial. Entonces también tenemos que ver esto, ya que estos pueden ser altamente resistentes a los tratamientos antibióticos. Entonces, dicho esto, ahora vamos a pasar a ver lo que es la clasificación de la endocarditis. Recordemos de que esto se puede clasificar según la evolución temporal de la enfermedad, también del sitio de infección o también de los factores predisponentes. En este caso, les he traído un tipo de clasificación, primero identificando qué tipos de válvula tenemos. Primero vamos a tener nuestra válvula nativa, que es de por sí, digamos, en términos bastante simples, la válvula con la cual nosotros nacemos, o sea que no ha tenido ningún reemplazo. Mientras que la válvula protésica es prácticamente producto de un reemplazo de válvula previamente hecho. Entonces, vamos a centrarnos en lo que son las válvulas nativas. Y acá lo vamos a dividir según el tiempo de enfermedad o también el curso de la enfermedad. Primero vamos a tener a las válvulas nativas con un curso de enfermedad agudo, es decir, menor a 3 semanas. Esto se va a caracterizar por tener una progresión fulminante y rápida, y además por tener algunos síntomas constitucionales un poco más fuertes que lo que podemos encontrar en la subaguda. Y entre estos vamos a encontrar de que la fiebre va a ser mayor de 38 grados. Además, el patógeno que yo quiero que ustedes recuerden, apenas escuchen que hay una enfermedad de curso agudo en una válvula nativa, es del Staphylococcus aureus. Y además se dice de que como el Staphylococcus aureus va a tener un un alto poder de, digamos, de infectar y también tiende a, digamos, ser un patógeno más fuerte debido a las endotoxinas que tiene, va a afectar más que nada a lo que son las válvulas sanas. Entonces, esto es lo que yo quiero que se lleven de lo que serían las válvulas nativas de curso agudo. Ahora, de curso subagudo, va a ser más o menos en un periodo de tiempo de 3 semanas a 6 meses. Estas van a tener un inicio insidioso y una progresión lenta, además de unos síntomas constitucionales mucho más leves que las agudas. En este caso, el patógeno que yo quiero que ustedes al toque recuerden es el Streptococcus viridans, que vamos a hablar un poquito de algunas características en la siguiente diapositiva. También sobre los enterococos y también a los del grupo ASEC, que en un momento también vamos a pasar a hablar. Y esto, como tienen digamos, un poder de virulencia un poco más bajo, solamente van a afectar lo que son las válvulas dañadas o que ya han tenido un defecto congénito previo. Ahora, vamos a ver el otro tipo de válvula que son las válvulas protésicas. Estas pueden ser de dos tipos. Pueden ser tanto de inicio temprano, que es cuando hay una infección a menos de 2 meses post reemplazo de esta válvula, o también de inicio tardío, que es más, bueno, acá me faltó poner, es más de 12 meses post reemplazo valvular. Entonces recordemos, es menor a 1 año o 12 meses post reemplazo valvular o mayor a 1 año o más de 12 meses post reemplazo valvular. Entonces, en esto lo que yo quiero que recuerden es que puede ser debido a los patógenos como el Staphylococcus coagulasa negativo, en ambos, también el Staphylococcus aureus, pero también en lo que se van a diferenciar es que aquí va a ser por unos bacilos gram negativos y en el tardío va a ser por Streptococcus viridans, va a ser más como que más asociado a esos patógenos en este caso. Y las válvulas afectadas van a ser ya sea válvulas mecánicas o también bioprotésicas. Listo. Ahora, en nuestra etiología hay varios microorganismos que van a causar esta enfermedad. Sin embargo, acá les he listado los principales y también algunos datos que yo quiero que sí o sí se lleven para este caso. Entonces, en el caso de lo que sería el Staphylococcus aureus, quiero que recuerden de que este va a estar asociado a lo que sería el uso de drogas endovenosas. Nosotros sabemos de que todo lo que entra por nuestro sistema venoso se va a ir a lo que es el corazón derecho, iniciando primero por la aurícula derecha y después el ventrículo derecho. Entonces, ¿cuál es la válvula que va a estar presente en lo que sería el corazón derecho, la válvula tricúspide? Entonces, obviamente, todo lo que entra por el sistema venoso va a afectar a esta válvula del lado derecho. También recordemos de que esta va a ser la causa más frecuente de una endocarditis infecciosa aguda, como ya mencionamos la diapositiva pasada, y que también va a afectar válvulas sanas. Y también debido a que su progresión va a ser más fulminante, más rápida, si es que esta no tiene tratamiento, puede llegar a ser mortal. Entonces ya tenemos acá el Staphylococcus aureus. Ahora vamos a pasar al Strep viridans, que esta de por sí es la causa más frecuente de una endocarditis infecciosa subaguda y también que tiene síntomas constitucionales menos severos. Esto lo que puede hacer es que va a afectar a válvulas previamente dañadas. Específicamente, se dice de que va a afectar a lo que es la válvula mitral. Además, se dice de que no suele infectar a válvulas sanas, ya que tiene digamos, una virulencia menor
que lo que sería el Staphylococcus. Entonces, también se dice de que es la causa más común después de procedimientos dentales, es por eso que acá quiero que sí o sí lo recuerden cada vez que les digan procedimientos dentales, este, recuerden lo que es el Strep viridans. Y bueno, después vamos a tener lo que sería el Enterococcus fecalis, que lo que sí o sí quiero que se lleven es que está asociado a lo que sería el procedimientos gastrointestinales y también genitourinarios. Además que va a tener una resistencia medicamentosa intrínseca. Y bueno, otro dato que también podrían llevarse de este patógeno es que va a afectar más que nada a eh, pacientes de la tercera edad y que también es asociado a lo que serían procesos subagudos. Luego tenemos al Streptococcus galacticus, que está asociado con lo que es el cáncer colorectal. Esto recordemos de que va a estar presente en nuestra flora intestinal normal y que, bueno, puede asociarse con esa enfermedad. Luego vamos a tener a lo que sería el estafilococo epidermidis, que esto va a ser un gran positivo, catalasa positivo y coagulasa negativo, y que va a estar asociado a lo que sería la infección de válvulas prostéticas, ya que, como mencionamos acá, estos van a estar relacionados también con el estafilococo coagulasa negativa, que un ejemplo de eso es el estafilococo epidermidis. También esta infección puede llegar por medio de catéteres venosos infectados y también por prótesis articulares que también se pueden infectar. Y bueno, acá tenemos otros microorganismos que si bien eh, no son los más comunes ni los más frecuentes, pero sí hay algunos datos que quisiera que se lleven de estos. Primero, el grupo ASEC. Recordemos de que el grupo ASEC contiene a las bacterias como Haemophilus, Actinomyces, también Cardiobacterium, Eikenella y también Klebsiella kingae. Entonces, este grupo va a estar asociado más que nada a los pacientes que tienen una mala higiene dental y que también tienen una infección periodontal. Luego vamos a tener a lo que sería una endocarditis infecciosa debido a hongos. Entre esos vamos a encontrar lo que es la infección por Candida y también por Aspergillus, y eso se va a dar más que nada en pacientes inmunosuprimidos y también los que han tenido catéteres intravenosos permanentes. Luego vamos a tener a la endocarditis infecciosa con cultivo negativo, es decir que en un hemocultivo negativo simple, o sea, el clásico, no va a haber una evidencia de algún patógeno, ya que estos, como Coxiella burnetii o Bartonella, necesitan una, digamos, un estudio más exhaustivo y también especializado. Entonces es por eso que normalmente en un hemocultivo simple no se va a ver con facilidad. Acá también les dejo una mnemoteca que encontré en la plataforma de ambos, la cual nos recuerda la asociación entre lo que sería el consumo de drogas con el daño de las válvulas tricúspides, lo cual tenemos que recordar qué cosa, lo que sería la infección por Staphylococcus aureus, que va a afectar más que nada a las válvulas sanas y va a tener un curso de la enfermedad agudo. Entonces, ahora podemos seguir. Listo. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la fisiopatología de esta enfermedad. Esto lo he dividido en tres momentos, el cual va a ser primero, vamos a comenzar con el daño inicial, en el cual se va a dar primero un daño en el endotelio valvular, lo cual va a terminar exponiendo lo que es la capa subendotelial de esta válvula, que va a provocar la adherencia de plaquetas y fibrina. Y al final, esta adherencia de plaquetas y fibrinas, que dijimos que podía formar una vegetación estéril. ¿Por qué estéril? Porque en este caso aún esta vegetación de plaquetas y fibrina no se ha infectado con algún patógeno. Entonces, también esta vegetación estéril puede ser conocida como una endocarditis infecciosa no bacteriana o también una endocarditis trombótica no bacteriana. Luego, esta vegetación estéril, debido a que puede estar expuesta a algún patógeno y así, va a ser colonizada. Entonces, una vez colonizada, se van a formar lo que son los coágulos de fibrina que van a envolver esta vegetación. Y así se va a destruir la válvula y también va a perder su función. Y esta pérdida de función va a ocasionar lo que sería la insuficiencia valvular, también conocida como una regurgitación. Y también va a provocar un estado procoagulante de la vegetación infectada. Entonces, obviamente, esto no se va a quedar aquí nomás, sino que va a provocar algunas complicaciones. Por ejemplo, esta vegetación ya infectada puede provocar una tromboembolia y también una oclusión vascular, mientras que también pueden provocarse lo que son los complejos inmunes, como la formación de lo que serían los nódulos de Osler o también derivar en una glomerulonefritis.
Ahora, por frecuencia de afectación valvular, quisiera que recordemos de que la válvula más frecuentemente afectada es la válvula mitral, luego le sigue la aórtica, luego la tricúspide y por último la pulmonar. Acá les he dejado una imagen de cómo se podría ver una vegetación en lo que sería una endocarditis y también aquí cuando hay está ya colonizada por una bacteria. Entonces, esto es lo que yo quisiera que recuerden de lo que sería la fisiopatología de la endocarditis. Ahora vamos a ver otro caso clínico. Una mujer de 35 años consulta en urgencias por fiebre, fatiga intensa y pérdida de peso de aproximadamente 5 kilogramos en el último mes. Tiene antecedentes de valvulopatía mitral y se encuentra en tratamiento antibiótico reciente por una infección dental. A la exploración física presenta una temperatura de 38,7, una presión arterial de 115/75, una frecuencia cardíaca de 98, una frecuencia respiratoria de 18 y en los dedos también se presentan lesiones dolorosas. También se va a observar un nuevo soplo cardíaco en el área mitral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para las lesiones dolorosas en la punta de dedos del paciente? Acá lo podemos ver, les dejo una imagen. Eh, entonces tenemos estas alternativas, así que pónganle pausa que ahorita vamos a pasar a ver la respuesta. Listo. Entonces, estos van a ser conocidos como los nódulos de Osler, que justo les mencionamos hace un ratito. Entonces, lo mismo, acá de esta diapositiva quisiera que se lleven, primero, de que hay una valvulopatía mitral y que también la paciente se va a encontrar en un tratamiento antibiótico reciente por una infección dental. Que ya hemos dicho de que algunos pacientes que han sido, que tienen algún procedimiento dental o también que tienen alguna infección, son pacientes en riesgo para desarrollar una endocarditis infecciosa. Eh, Más aún si es que ella tiene un antecedente de una valvulopatía. También en los dedos se van a presentar lesiones dolorosas, que bueno, ya hemos visto que acá se van a conocer como nódulos de Osler. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre cada característica clínica. Entonces, acá vamos a tener que primero, como en toda infección, van a haber síntomas constitucionales, los cuales pueden consistir en un malestar general, en fiebre, en debilidad, en pérdida de peso, sudoración nocturna, mialgias, artralgias y taquicardia. Entonces, acá señalé bastante lo que sería la palabra de fiebre, porque nosotros hemos visto de que esto nos puede ayudar a identificar lo que sería por ejemplo, entre un curso agudo subagudo, ya que en el agudo dijimos de que normalmente se presentaba una fiebre mayor de 38 grados, mientras que en el inicio subagudo va a ser menor, ya que tiene síntomas mucho más leves. Y bueno, las demás manifestaciones clínicas las he decidido dividir en manifestaciones cardíacas y en manifestaciones no cardíacas. Entonces, entre estas manifestaciones cardíacas vamos a encontrar lo que son los soplos cardíacos. Los soplos cardíacos van a indicar que hay un defecto cardíaco o en las válvulas ya desde antes. Entonces, si es que hay un nuevo soplo cardíaco o un cambio en el soplo preexistente, esto va a indicar que hay una insuficiencia valvular. Entonces, nosotros recordando un poco sobre lo que es la semiología y cómo se escucha cada afectación en una válvula. Por ejemplo, si es que nos dicen que hay una insuficiencia en la válvula tricúspide o una insuficiencia en la válvula mitral, nosotros vamos a pensar al toque en que el soplo puede ser de tipo holosistólico. Y luego, por ejemplo, si es que te dicen que hay una insuficiencia valvular aórtica, probablemente pienses en un soplo diastólico. Y así, ¿no? Así vamos jugando con la información que ya tenemos sobre la semiología de esta parte. Luego también vamos a tener algunos síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva debido a la insuficiencia valvular o también debido a una fístula cardíaca. Y por último, también vamos a encontrar la presencia de lo que son arritmias, ya que eso nos debe hacer sospechar que puede haber un absceso perivalvular en estos pacientes. Entonces, estas son las manifestaciones cardíacas. Luego vamos a pasar a las manifestaciones no cardíacas, que pueden ser tanto por un microémbolo séptico o también por la formación de complejos inmunes. Entonces, entre estas vamos a encontrar lo que son las petequias, las hemorragias en astilla, como podemos ver aquí en el paciente, que se forman ahí en las uñas. También podemos encontrar lo que son las lesiones de Janeway, que por definición son máculas eritematosas no dolorosas en palmas y en plantas. Es decir, que son lesiones no elevadas porque son máculas eritematosas y que no duelen. Y esto más que nada van a ser producidas por microémbolos sépticos de algunas vegetaciones valvulares. Entonces, esas son las lesiones de Janeway. Luego vamos a tener lo que son los nódulos de Osler, que esos van a ser nódulos dolorosos, que también por eso se diferencia de estas lesiones, en dedos de manos y de pies. También eh, estos van a ser provocados por depósito de complejos inmunes. Entonces, eso es lo que quiero que recuerden. Estos van a ser provocados por microémbolos sépticos y esto por lesiones de complejos inmunes. Han sido estas preguntas de varios bancos que he podido revisar. Y también están presentes lo que son las manchas de Roth, que son algunas hemorragias retinianas redondas con centros pálidos que podemos ver aquí, que son también bastante características.
Luego también podemos ver que pueden haber algunas manifestaciones como resultado de alguna embolia en órganos intraabdominales, es decir, que ya vaya, digamos, más allá de las manifestaciones que hemos podido ver aquí. Por ejemplo, se puede dar una lesión renal aguda por una oclusión de la arteria renal o también producida por una glomerulonefritis que antes dijimos que se podía presentar. También puede presentar esplenomegalia, debido a que puede haber alguna oclusión de la arteria esplénica o algún absceso esplénico también, o también una embolia pulmonar, y lo cual se puede presentar, por ejemplo, con los síntomas clásicos como tos, dolor pleurolítico, empiema, etcétera. Y también algunas manifestaciones neurológicas, eh, convulsiones, parecias, ya sea por un ACV, seguramente provocado por algún embolo séptico, por alguna hemorragia, meningitis, encefalitis y así. Entonces, ese es un listado de todas las manifestaciones clínicas que podríamos encontrar en esa enfermedad. Y ahora les traje esta imagen que lo saqué del libro de Harrison, que más que nada lo que quiero que se lleven de esto es que las manifestaciones clínicas más comunes que van a aparecer en el paciente es la fiebre, obviamente, como en toda infección, y también los soplos cardíacos, que ya saben que pueden ser de una nueva aparición o si es que ya han estado, que haya un cambio de patrón en estos soplos. Además, también quería que recuerden de que a pesar de que obviamente a veces uno escucha como que lesiones de Janeway, marcas en astillas, ¿no? Los de Osler, de frente podemos pensar en que sería una endocarditis infecciosa, estos igual no son manifestaciones clínicas tan comunes. Entonces, no creamos que va a ser definitivo para descartar a un paciente si es que no lo tiene. Sigamos. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el diagnóstico de esa enfermedad y para diagnosticar lo que es la endocarditis infecciosa, no podemos pasar sin hablar de los criterios de Duke. Entonces, estos criterios van a ser clasificados en tres, en mayores, menores y patológicos. Entonces, en los criterios mayores, como podemos ver aquí en pantalla, van a ser primero por hemocultivos positivos y estos hemocultivos positivos pueden digamos, ser bajo tres condiciones. Primero, que sean por microorganismos típicos de la endocarditis infecciosa en dos hemocultivos separados. Estos microorganismos típicos van a ser los que ya hemos hablado en la tabla anterior, que son el Streptococcus viridans, Galacticus, también los del grupo AC, que está Staphylococcus aureus, algún enterococo y así. Luego, la segunda condición es que estos cultivos sean persistentemente positivos. eh, y que esos sean de microorganismos compatibles con una endocarditis infecciosa. Entonces, estos tienen que estar, primero tienen que ser más de dos hemocultivos positivos extraídos con más de 12 horas de diferencia, o que también los tres o una mayoría de cuatro hemocultivos separados con muestras del primero, y el último tiene que ser con una hora de diferencia. Y estos tienen que cumplir con esta condición. Luego, la tercera condición para hemocultivos positivos es que un solo hemocultivo positivo sea para Coxiella burnetii o una concentración del anticuerpo IgG de fase 1 con una titulación mayor a esta. Entonces, estos son cualquiera de los tres escenarios para nosotros considerar un hemocultivo positivo y considerarlo un criterio mayor. Recordemos de que Coxiella burnetii iba a ser parte de los, digamos, de la endocarditis infecciosa estéril, ya que estos iban a ser bastante difíciles de diagnosticar por medio de un hemocultivo. Entonces, si es que por ahí lo diagnosticamos con un hemocultivo, que ya sabemos que es súper difícil, y aparece Coxiella burnetii, entonces vamos a considerarlo un criterio mayor. Luego vamos a tener que otro criterio mayor es la evidencia de una afectación endocárdica por medio de una ecocardiografía positiva. Luego vamos a tener también una insuficiencia valvular nueva, dentro de los criterios mayores. Luego, los criterios menores podemos ver acá lo que son la predisposición a esta, ya sea por una cardiopatía subyacente, el uso de drogas intravenosas, también la presencia de fiebre mayor a 38 grados, anomalias vasculares, fenómenos inmunológicos, también si es que hay hallazgos microbiológicos como un hemocultivo positivo, pero si es que esos no van a cumplir algún criterio mayor. Entonces, se van a considerar criterios menores. Y por último son los criterios patológicos, los cuales primero vamos a tener algún microorganismo que ha sido demostrado por algún cultivo de tejido o histología de alguna vegetación, y también si es que se encuentran rasgos histológicos característicos de una endocarditis activa. Entonces ya tenemos los criterios, ahora vamos a saber cómo interpretarlos. Pueden haber tres escenarios a partir de esos criterios, ya sea definitivos, posibles y descartados. Entonces, en un diagnóstico definitivo tenemos que juntar dos criterios mayores o un criterio mayor más tres menores o cinco criterios menores o uno patológico.
Luego, para decir que es posible una infección de esta enfermedad, se pueden juntar un criterio mayor con un criterio menor o tres criterios menores. Y se descarta la enfermedad si es que estos criterios no han sido cumplidos o si hay un diagnóstico alternativo mucho más firme del que estamos planteando, o también si es que la resolución de esta condición se da en menos de 4 días de antibiótico terapia. Listo. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la ecocardiografía. Este, entonces, primero quisiera que nosotros recordemos y también tengamos en cuenta de que la ecocardiografía va a ser la primera línea para el diagnóstico de una endocarditis infecciosa, ya que esta va a evaluar lo que es el daño estructural, va a ver lo que son las vegetaciones, detecta complicaciones y también la función cardíaca, e incluso puede tener alguna información pronóstica sobre esta enfermedad. Entonces, acá van a haber dos subtipos. El primero va a ser la ecocardiografía transtorácica y luego el otro tipo va a ser la transesofágica. La transtorácica se caracteriza por no ser invasiva y también por ser específica. Eh, y también se considera que es la prueba inicial para todos los pacientes. Recordemos de que en todo proceso diagnóstico siempre se va a ir desde lo menos invasivo hacia lo más invasivo. Entonces, si es que esta es la menos invasiva, es por eso que se va a usar en todos los pacientes en primer lugar. Sin embargo, tiene una desventaja, ya que en algunos casos no se ha podido ver que detecta vegetaciones que son menores a 2 milímetros y también se ha detectado que no es óptima para evaluar lo que son las válvulas prostéticas. Luego, en el caso de lo que es la ecocardiografía transesofágica, tenemos de que esta va a ser mucho más precisa debido a que también es más invasiva y algunas indicaciones para poder llevarla a cabo es que, por ejemplo, la ecocardiografía transtorácica no sea concluyente o sea negativa, pero igual haya una alta sospecha de una endocarditis infecciosa. También es que hay un plan preoperatorio y también si es que se sospecha de complicaciones cardíacas. Eh, entonces, acá les he dejado un pequeño cuadro que lo saqué de lo que es la guía de la Sociedad Española del año 2015, que si bien ahorita hay una versión del año 2023, pero igual me pareció bastante dinámico para poder explicar esto. Entonces, nosotros tenemos una sospecha clínica en un paciente con endocarditis infecciosa. Entonces, lo primero que hemos dicho que vamos a hacer es una prueba de una ecocardiografía transtorácica para todos los pacientes. Entonces, acá hemos visto de que se da a todos los pacientes y, por ejemplo, en el caso de que se tenga una ecocardiografía este, transtorácica positiva, nosotros hemos dicho de que también para evaluar las posibles complicaciones que puedan haber, se va a hacer una ecocardiografía transtorácica. Entonces, es por eso que de acá se va a hacer. Luego, ¿qué pasa si que tenemos una ecocardiografía transtorácica negativa, pero hay una alta sospecha clínica de lo que es la endocarditis infecciosa? Entonces, se va a realizar dentro de 5 a 7 días una nueva prueba, pero en este caso en una ecocardiografía transtorácica. Algo que sí o sí quería mencionarles es que la ecocardiografía va a tener algunos hallazgos bastante característicos para esta enfermedad. Por ejemplo, uno de estos hallazgos pueden ser las vegetaciones. También se pueden ver algunas complicaciones perivalvulares como abscesos, pseudoaneurismas, incluso también dehiscencia de las válvulas protésicas. Incluso también se pueden ver algunas fístulas intracardíacas y también perforación de los velos de estas válvulas. Entonces, esas son algunas hallazgos característicos que se pueden ver en una ecocardiografía. Estos cuadros más que nada es para que nosotros podamos explicar un poco sobre el algoritmo diagnóstico de esta enfermedad. Entonces ya hablamos un poco sobre cuáles son las herramientas que nos van a ayudar, tanto los criterios de Duke como las técnicas de imagen, en este caso la ecocardiografía. Así que ahora lo vamos a juntar. Prácticamente el flujo tanto para las válvulas nativas como las válvulas protésicas, como pueden ver aquí, son bastante parecidos. Entonces, primero nosotros tenemos que ya le hicimos la evaluación inicial al paciente, incluso ya lo clasificamos, ya vimos sus presentaciones clínicas, también sus hemocultivos, ya le hicimos su cardiografía transtorácica y con todos esos hallazgos que hemos encontrado, lo hemos clasificado según los criterios de Duke, ya sea en un diagnóstico definitivo, un diagnóstico posible, un diagnóstico descartado. Como podemos ver acá, tanto en válvula protésica como en válvula nativa. Entonces, acá el problema radica cuando es un resultado probable, o sea, aún estamos un poco en duda de si es que es una endocarditis infecciosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esos casos? En esos casos lo que se va a hacer es que se van a repetir esos estudios que los hemos considerado dudosos. Por ejemplo, se pueden repetir tanto los cultivos de sangre como también la ecocardiografía. Después de unos días,
si es que estos resultados iniciales no han sido concluyentes. También se pueden realizar estudios de imagen un tanto más avanzados y más específicos, como por ejemplo una tomografía por emisión de positrones o una gammagrafía. Esas pruebas pueden ser útiles para detectar quizá alguna vegetación pequeña que se está escapando, algún absceso o algunas complicaciones extracardíacas. Y por último, también se pueden realizar estudios como lo que son resonancias magnéticas y tomografías computarizadas para también poder respaldar mejor ese diagnóstico. Entonces, a partir de estos estudios un poco más avanzados y más exhaustivos de esta enfermedad, se puede tanto ver si es que ya es un criterio definitivo según los hallazgos o si es que ya se descarta la enfermedad. Entonces, ahora vamos a ver, digamos de que ya se ha, digamos, hecho un diagnóstico definitivo de esta enfermedad, entonces ahora lo que tenemos que ver nosotros es sospechar sobre complicaciones tanto perivalvulares o también complicaciones extracardíacas. Y para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es que se sospechan de complicaciones alrededor de la válvula, ya sean como abscesos o fístulas, se pueden realizar estudios de imágenes adicionales como una angiotomografía para así tener una evaluación mucho más detallada. Mientras que si es que hay unos síntomas indicativos de alguna complicación extracardíaca, se pueden justificar por medio de estudios de imágenes, tanto de tórax, de cerebro, para así evaluar la extensión de esta infección. Entonces, más que nada, eso es lo que yo quiero que se lleven de este algoritmo diagnóstico. Eh, Ahora vamos a continuar con la explicación de un caso clínico. Primero, vamos a tener un hombre de 50 años que se va a presentar en el hospital con fiebre persistente hasta 39 grados, escalofríos, pérdida de apetito desde hace 3 semanas. Tiene antecedentes de reemplazo de válvula aórtica por una prótesis hace 5 meses y antecedentes de hipertensión. En la exploración física se identifica un soplo cardíaco en el área aórtica y petequias en el tórax y en las extremidades. Su presión arterial es de 120/80, su frecuencia cardíaca es de 110 y su frecuencia respiratoria es de 20 respiraciones por minuto. Tras la extracción de hemocultivos, se decide iniciar tratamiento antibiótico empírico, mientras se espera la identificación del patógeno. ¿Ustedes cuál creen que sería la combinación de fármacos o el fármaco que se pueda dar como tratamiento empírico en este caso? Les voy a dar un momento para que lo completen, también pónganle pausa para que puedan pensar y ahora vamos a pasar a ver la respuesta. Listo, la respuesta en este caso sería la vancomicina, gentamicina y rifampicina juntos. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, acá primero yo sé de que la antibiótico-terapia se puede dividir tanto en antibiótico-terapia empírica como la específica, según los patógenos que se encuentran en los hemocultivos. Entonces, acá primero, y más que nada, vamos a hablar sobre la antibiótico-terapia empírica, lo cual se puede dividir tanto para un manejo para válvulas nativas como para válvulas protésicas. Y las válvulas protésicas se pueden dividir en lo que sería el tratamiento para la infección temprana como para la infección tardía. Entonces, en el caso de las válvulas nativas, eh, esos van a tener un tratamiento en el cual se van a combinar tanto la ampicilina más la ceftriaxona o flucoxacilina, y esto combinado con gentamicina. Entonces se pueden escoger entre estos dos y acá están algunas dosis que también les dejo. Sin embargo, ¿qué pasa si es que el paciente tiene alguna alergia a las penicilinas? Esto se puede ser reemplazado por la combinación de vancomicina con gentamicina. Luego, en lo que son el caso de las válvulas protésicas, si es que esta es una infección temprana, puede ser tratada con vancomicina, con gentamicina y también con rifampicina. Y también, en el caso de lo que son las infecciones tardías, estas pueden ser tratadas con ampicilina, con ceftriaxona, con flucoxacicilina y gentamicina. Recordemos de que siempre se tiene que escoger entre la ceftriaxona o la flucoxacicilina. Entonces, esto más que nada es un esquema bastante básico sobre la antibiótico-terapia empírica que quisiera que ustedes se lleven de esta parte. Ahora, vamos a ver, ¿cuándo es que se va al final a hacer el tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico se va a decidir en el caso si es que hay una falla cardíaca, ya sea por un edema pulmonar, refractario, por shock cardiogénico, o también cuando hay una mala tolerancia hemodinámica. También cuando hay infecciones no controladas debido a complicaciones locales como abscesos, aneurismas, fístulas, vegetaciones crecientes. También si es que hay una infección por microorganismos multiresistentes, por persistencia de la positividad de los cultivos a pesar de lo que es la terapia antibiótica. Y también si es que es una endocarditis infecciosa de una válvula protésica, ya sea por infección por Staphylococcus aureus o también por el grupo SEC. Y también en el caso de lo que es la prevención del embolismo, debido a una vegetación persistente después del tratamiento o también por una vegetación y que tenga algunas otras indicaciones quirúrgicas. Ahora, ya vamos a terminar con lo que son las complicaciones. Entre estas podemos dividirlas en cardíacas, embólicas, en infecciones metastásicas y también en lesiones renales agudas.
En lo que serían las complicaciones cardíacas, tenemos a las insuficiencias valvulares nuevas o empeoradas, también a las deficiencias parciales de lo que son las válvulas protésicas, también a la insuficiencia cardíaca congestiva, a los abscesos y fístulas perivalvulares, a la miocarditis y a las anormalidades de conducción, ya sea por bloqueos auriculoventriculares. Luego vamos a tener a las complicaciones embólicas, las cuales pueden ser eh, por un accidente cerebrovascular, algún infarto renal, algún infarto esplénico, también por embolias pulmonares, por ejemplo, en endocarditis derecha, también en embolias sépticas y aneurismas micóticos. También tenemos lo que son las infecciones metastásicas debido a a émbolas sépticas y también a bacteremias, las cuales pueden causar neumonías multifocales, abscesos pulmonares, también pueden ser abscesos esplénicos, meningitis, abscesos cerebrales, etcétera. Y por último, también tenemos a lo que son las lesiones renales agudas, que esto puede tener varios factores por los cuales se forman. Listo, chicos, eso sería todo. Espero les haya dado este repaso. La verdad que he tratado de compilar y hacer un resumen de lo principal que se tiene que llevar sobre la endocarditis. Estas son las fuentes que yo he consultado. Primero el Hardison, también la página de ambos, las guías de la Sociedad Española, tanto de 2015 como 2023, y algunos conceptos claves de lo que sería la guía de la AJA. Muchísimas gracias por su atención y espero les haya gustado el repaso.